En esta sesión vamos a ver 5 casos de regresión. Recordemos que la regresión la podemos hacer tanto con polinomios de grado 1, es decir, regresiones lineales, como regresiones con polinomios superiores. Podemos hacer regresiones en varias variables, es decir, podemos hacer regresiones de 3, 4, 5, etc. Y podemos hacer regresiones de una forma general, es decir, empleando una forma matricial para poder construir nuestras variables que intervienen en la solución del problema y así finalmente hallar la solución del problema que necesitamos hallar. Entonces, es decir, las constantes que acompañan al polinomio que queramos hallar, si es un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2, etcétera, o una regresión múltiple, es decir, una regresión en la que tenemos varias variables. Entonces, en este caso, vamos a proceder a hacer la regresión lineal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar que cada uno de estos programas pueden ser mejorables, solamente que están construidos de esta manera para poder entender el algoritmo. Algunos se pueden suprimir por unos ciclos. Todo esto depende del deseo que tenga la persona que vaya a programar. Sin embargo, acá se van a dar los pasos sin ningún ciclo con el fin de entender a cabalidad el procedimiento que se está haciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el caso de la regresión lineal es limpiar el espacio de trabajo. Lo limpiamos limpiando primero la pantalla, limpiando las variables de tal manera que ninguna variable de algún programa remanente vaya a intervenir en la ejecución del programa, y cerramos todas las ventanas que tengamos abiertas en el caso de que tengamos un programa anterior en el cual se hayan ejecutado comandos que abran ventanas. Entonces lo primero que hacemos es organizar los datos. Los datos se pueden organizar en una matriz o en un vector. Yo he decidido organizarlos en un vector para diferenciar claramente la variable x, la variable independiente, de la variable y, la variable independiente. Entonces, en este caso, vamos a calcular un polinomio de grado 1, es decir, un polinomio lineal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar que los vectores tengan la misma longitud. ¿Esto qué tiene como propósito? Indicarnos si se están formando parejas. Si una longitud es distinta a la otra, pues no se van a poder formar las parejas y por lo tanto no vamos a poder hacer el proceso de regresión porque van a quedar algunos datos sin parejas. Pero si los dos vectores tienen la misma longitud, esto quiere decir que cada vector está construyendo una pareja ordenada. Esto no nos está diciendo si nuestras parejas están bien construidas, únicamente nos están diciendo que hay parejas. Todos los datos que le estamos introduciendo son parejas. Lo segundo que tenemos que hallar es la longitud. Esta longitud es muy importante porque la vamos a usar más adelante para construir la matriz. Y calculamos las potencias. Entonces, las potencias son x sub y sub i y x sub i al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es sumar los términos en x, sumar los términos en y sumar los cuadrados de los términos. Este punto gorrito nos indica que estamos sumando cada término al cuadrado. Y así obtenemos las primeras partes de la matriz. Y posteriormente hallamos los productos. Entonces lo que hacemos es hacer esta operación que me está haciendo el producto de cada x con cada y a eso se le realiza la suma. Entonces recordemos que en la regresión lineal nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, en donde las ecuaciones, las incógnitas eran A0 y A1, y en este caso, pues lo vamos a organizar de una forma matricial. Recuerden que cualquier sistema se puede organizar cualquier sistema lineal se puede organizar de la forma AX igual B, y este se puede solucionar empleando los métodos que nosotros ya vimos, como el LU, el Cholesky, en el caso de que sea simétrica cuadrada, y Gauss, o emplear la inversa en el caso pues de que estemos programando en MATLAB. Entonces vamos a representar primero lo que es el, el elemento que tiene todas las constantes o todos los coeficientes que acompañan a las constantes. Entonces en este caso vamos a construir la matriz C. Entonces el sistema que tenemos que solucionar en realidad es de la forma
C, que sería la matriz de constantes, por A, que es nuestro vector de A sub 0 y A sub 1, es decir, únicamente tiene dos elementos, y esto es igual a nuestro vector Y. Este vector Y es construido más adelante y esta matriz C es construida más adelante. Entonces, en este caso, sé cómo se construye. Debemos tener en cuenta que en C se tienen dos características. C es cuadrada y C es simétrica. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuáles elementos deben ir ahí? Muy simple. Debemos tener en cuenta que el primer término de la matriz va a ser el número de datos que nosotros tenemos. El segundo término va a ser x sub i, pues como es simétrica, el primer término de la segunda fila va a ser x sub i, y finalmente terminamos con x sub i al cuadrado. Un razonamiento similar podemos hallar para hacer la regresión cuadrática y la regresión cúbica, que ya lo veremos más adelante. También tenemos nuestro vector y, que está conformado por y x sub i, y sub i. Y finalmente solucionamos nuestro sistema. Entonces lo que tenemos que despejar es nuestro vector a. Y entonces en este caso a es construido como c backslash el vector y. Esta operación que nos indica que estamos sacando la inversa de c y la estamos multiplicando por y. Esta operación es más rápida que primero sacar la inversa y después sacar y. ¿Cuál es el problema de esta operación? Básicamente que tiene un alto costo computacional comparado con los otros métodos. Y el costo computacional radica en el cálculo del determinante. Entonces, ya hecha esta operación, procedemos a graficar. Entonces, lo que hacemos es primero construir nuestra función. Entonces, nuestra función, recordemos que es lineal. Entonces, en este caso, únicamente vamos a usar A1 como constantes, el primer término de nuestro vector como constante, y el segundo término como coeficiente que acompaña a la variable x. Usualmente en mi caso, uso los mismos datos de x para construir la recta, porque así voy a encontrar una recta que aproxime todos los puntos. Un dato muy importante de la regresión lineal es que la regresión lineal y en general cualquier tipo de regresión sirve para extrapolar, al contrario de los métodos que nosotros vimos en clases como polinomio Lagrange, polinomio Newton, splines, etc. Esos elementos solamente sirven para ajustar una curva a unos datos. En este caso, en la regresión lineal, como ninguna de estas regresiones en realidad depende del número de datos, sino de la forma en la que yo quiero aproximar los datos, entonces aquí yo puedo extrapolar los datos. Y es un uso usual que se le da a este tipo de regresiones, la extrapolación. Y es una solución que le podemos dar al problema. Entonces, en este caso, construimos nuestra y calculada, que es nuestra recta, dibujamos, y estos elementos de aquí en adelante hasta el final, pues ya constituyen mejoras al programa. ¿Mejoras de qué tipo? Si queremos cambiar la fuente, si queremos ponerle un título, en el caso del título, pues usamos este comando. Si queremos cambiarle la fuente, únicamente pues es cambiar el número. Las variables x y y, las etiquetas, entonces para que aparezca abajo x y abajo y. Y este interpretador lo que hace es convertir los elementos a un lenguaje de texto, en este caso LaTeX. Y la leyenda es el cuadrito que nos aparece para poder tener unas convenciones para poder guiarnos en la gráfica. Entonces, ejecutamos nuestra gráfica con F5 o con Run. Y entonces miren que acá obtenemos nuestro gráfico. Nuestro gráfico se aproxima mucho al comportamiento. Sin embargo, si nosotros queremos usar una regresión cuadrática, pues también se puede usar una regresión cuadrática, una regresión cúbica. Siempre recomiendo encontrar primero la forma de la gráfica, porque así nos aproximaremos más al tipo de regresión que debemos usar. Por lo menos los datos aquí tienen una tendencia creciente y casi se comportan de una forma lineal, entonces podemos usar una regresión lineal. Sin embargo, si tuvieran una forma de campana u otro tipo de formas, pues nos tocaría emplear otro tipo de regresiones. Entonces hasta aquí va la regresión lineal. En el caso de la regresión cuadrática tenemos
algo parecido a lo que vimos en la regresión lineal. Entonces limpiamos el espacio de trabajo. Siempre recomiendo hacer esto cuando se hace el programa. Si ustedes están en una versión anterior a 2019 o incluso 2018, si tienen por lo menos MATLAB 2013, pueden escribir esto. Solo que en este caso, como ustedes pueden ver, aquí ya en la barra lateral derecha empieza a aparecer el color naranja. Este color naranja lo que nos indica es que nosotros estamos siendo redundantes en el lenguaje o estamos usando elementos que no son necesarios en este tipo de lenguaje. Entonces, como en mi caso estoy usando un MATLAB 2019, esto hace que ese all al final del comando clear se vuelva redundante, porque él ya va a entender que clear pues va a limpiar todas las variables. Entonces, en este caso, eh, hago la introducción, que es la limpieza de todo el espacio de trabajo, introduzco los datos y empiezo a hacer algo parecido. ¿Qué pasa? En esta regresión cuadrática yo ya tengo que calcular otras potencias. Tengo que calcular a x3 y a x4. ¿Por qué? Porque yo ya estoy calculando un polinomio que es cuadrático, es decir, una parábola. Entonces el máximo exponente será x al cuadrado. Y como yo tengo que hacer una minimización de errores cuadráticos, entonces como es cuadrático, entonces tengo que tener x a la 4. Entonces en este caso calculo todas las potencias de x hasta x a la 4. Entonces tenemos x sub i, x sub i2, x sub i3 y x sub i4, que son cada una de las potencias a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4. Y sub i, y calculo el producto de x sub i, y sub i y x sub i2, y sub i. Entonces organizo todos estos datos y entonces vuelvo a tener en cuenta lo que está en la matriz. ¿Cuáles son las características de nuestra matriz? Es simétrica y es cuadrada. Entonces en este caso siempre vamos a colocar este n al principio. Tenemos a x sub i y a x sub i cuadrado. Entonces en este caso pues me queda x sub i2 y en este espacio me queda x sub i3 y en este espacio me queda x sub i4. Lo mismo hacemos para y, entonces en y ubicamos y sub i, x sub i, y sub i y x2, y sub i. Y soluciona el sistema. Entonces en este caso, en teoría, si nosotros no quisiésemos graficar, pues hasta aquí llegaba el programa. Y comprobamos el ajuste graficando los datos. ¿Cómo graficamos los datos? Pues ya no vamos a tener en cuenta una regresión lineal, sino una regresión cuadrática. Entonces en este caso agregamos al último término de nuestro vector, que sería A3, el término A3, el, el x al cuadrado, cada uno de los términos al cuadrado. Dibujamos y colocamos los elementos que nos sirven para modificar nuestro gráfico. Entonces vamos a comprobar lo que se hizo. Damos correr y miren que nuestros datos se ajustan muy bien a esta curva. Entonces, ¿cómo sabemos que se ajusta muy bien? Pues porque la recta está muy, o más bien en nuestro caso, nuestra curva está muy cercana a los puntos rojos. Ustedes pueden usar otro vector para calcular la recta, entonces ya no necesitan este x, sino que pueden calcular con otro vector, con otros datos, pero lo recomendable es que el intervalo en el que se ejecuta esa recta o en el que se construye esa recta comprenda por lo menos los puntos eh, que se tienen para poder graficar o para hacer el trabajo. Es decir, en este caso, ustedes deben tener en cuenta que su vector X para construir la curva debe tener datos entre 0 y 5. Los puede tener espaciados cada 1, cada 0.5, cada 0.1. El caso es que contenga los datos para poder entender cómo se comporta la gráfica. En el caso de la regresión cúbica, tenemos el mismo caso. Entonces, vamos a proceder de manera similar. Limpiamos el espacio de trabajo, introducimos los datos y entonces miren que ya tenemos x a la 6. Entonces, hacemos este de x a la 6. ¿Por qué? Porque ya tenemos que trabajar con un sistema de ecuaciones mucho más grande, un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cuáles son las 4 incógnitas? A0, A1, A2 y A3. Hacemos el cálculo de los productos, se organiza el sistema y pues finalmente se hace el cálculo. Y miren que podemos, para la regresión de cuarto orden,
podríamos tener hasta x y a la 8, x y 8, y así sucesivamente. Aquí se van aumentando 2 y aquí se va aumentando 1. Aquí se van aumentando 2 potencias y aquí se va aumentando una potencia. Recuerden que la matriz C debe ser simétrica y debe ser cuadrada. Y comprobamos. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Ya construyendo nuestro polinomio con x al cubo. Recuerden que todos los términos del vector están acompañando un coeficiente. Entonces, el primer término del vector es independiente, el segundo acompaña a x, el tercero a x a la 2 y el cuarto a x a la 3. Grafico y con esto compruebo que el polinomio de regresión me está aproximando de manera adecuada los puntos que quiero graficar. Corro el programa. Y miren que la gráfica en este caso se ve con estos ángulos porque no estoy usando una adecuada partición para graficar mi curva. Entonces, ustedes pueden usar otro. Simplemente usé el mismo X para facilitar el programa, pero como les digo, ustedes pueden modificar este programa porque esta modificación pues no afecta la ejecución del programa, solamente mejora el comportamiento de la gráfica. Entonces podemos visualizarla de una manera más elegante. Sin embargo, aquí podemos ver que la curva más o menos describe los puntos. Ahora pasamos a la regresión múltiple. ¿Qué es la regresión múltiple? Consiste en aproximar un polinomio de regresión para más de una variable. Recordemos que en los casos anteriores teníamos x como variable independiente, y como variable dependiente. En este caso tenemos x1, x2, x3, xn variables independientes y una variable dependiente. Entonces, en este caso, vamos a hacer para dos variables independientes, pero esto se puede extrapolar o se puede extender para más de dos variables independientes, es decir, para tres, para cuatro, y el razonamiento va a ser similar. Entonces, en este caso, vamos a tener que vamos a aproximar un polinomio de grado 1, es decir, ya no vamos a aproximar una recta, sino que como tenemos dos variables y un polinomio de grado 1, es decir, que en cada variable independiente se va a aproximar una línea recta. Es decir, vamos a aproximar un plano recto. Entonces, en este caso vamos a aproximar un plano recto para nuestros puntos. Entonces, debemos tener en cuenta la limpieza del espacio de trabajo y que x y y en mi caso van a ser las variables independientes y z va a ser la variable dependiente. Entonces, en este caso, ¿cómo calculo el polinomio de regresión? Entonces, calculo el número de datos. Siempre recomiendo colocar esta verificación con el fin de comprobar que estoy construyendo parejas. Si no estoy construyendo parejas, esto me lo va a advertir. Recuerden que la verificación de si las parejas están bien colocadas en el programa depende del humano, no dependen de este programa. Entonces, en este caso, colocamos el número de datos, calculamos las potencias y tenemos en cuenta a x y al cuadrado y a y sub i al cuadrado. ¿Por qué tenemos en cuenta estas dos variables? Porque son las variables independientes y esas son las que nos van a ayudar a nosotros a construir nuestro sistema de ecuaciones para poder solucionarlo. Y hacemos estos productos. El producto x sub i, y sub i, es decir, el producto de las dos variables independientes, el producto de la primera variable independiente con la variable dependiente, es decir, con el resultado, con z, y la segunda variable independiente. Entonces, si tuviéramos una tercera, tendríamos que hacer con la tercera, con la cuarta, con la quinta y así sucesivamente. Entonces, lo organizamos para hallar en nuestro sistema de ecuaciones. Como tenemos que hallar tres incógnitas, tenemos que organizar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Por qué tenemos que hallar tres incógnitas? Porque vamos a hallar un A0, que va a ser una variable, una independiente, un coeficiente constante, más un A1, que va a acompañar a mi primera variable independiente X, más A2, que va a ser el segundo coeficiente que acompaña a la variable independiente y esto va a ser igual a z. Entonces, así construimos la ecuación de un plano en tres dimensiones. Si tuviéramos más dimensiones, pues no la podríamos construir. Sin embargo, como aquí tenemos dos dimensiones, se nos favorece mucho la
la aproximación de este polinomio. Entonces, en este caso, construimos a C. C debemos tener en cuenta que siempre va a ser una matriz cuadrada y simétrica. Introducimos los datos de una manera similar a la que le introducimos pues, en el polinomio de regresión cuadrática a Z. Decidí llamarla Z pues, para no confundir en la lectura del programa, pero en este caso pues Z será la solución de ese sistema de ecuaciones que yo generé. ¿Cómo lo generé? Derivando o más bien minimizando el error cuadrático. Entonces, para minimizar el error cuadrático, recuerden que se debe derivar con respecto a cada una de las variables A0, A1 y A2. Se construye el sistema de 3 ecuaciones y así, después de esto, lo igualamos a 0, despejamos y obtenemos pues a C y a Z. Y finalmente pues tenemos el vector A. Y como último punto pues graficamos el ajuste. En este caso se modifica un poco el ajuste o la gráfica, el ajuste más bien, porque ya no vamos a graficar sobre un plano de 2 dimensiones, sino sobre un plano de 3 dimensiones. ¿Cómo graficamos esto? Esto se puede graficar de muchas formas. Sin embargo, yo recomiendo esta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijar nuestro gráfico. Entonces, que todo lo que dibujemos de acá en adelante quede fijado en un mismo gráfico, como superpuesto. Entonces, lo que hacemos es primero dibujar los puntos, los datos que nos dieron al inicio para poder hacer la regresión. Posteriormente, lo que hacemos es construir una malla, que es lo que nos ayuda a hacer este mesh grid. Nos ayuda a construir una malla en 2 dimensiones con el fin de construir nuestro plano. Entonces recuerden que cada punto en el plano tiene asociado 3 elementos, 2 variables X y Y y una variable Z. En este caso va a ser lo mismo. Entonces lo que primero hacemos es construir a X y a Y. Y finalmente, cómo construimos nuestro Z calculado o nuestro Z predecido. Entonces, ya vamos a construir el plano. Entonces, el elemento 1 de A corresponde a 0, el 2 a 1 y el 3 a 2. Lo construimos de esta manera, de la forma en que les había escrito acá con anterioridad. Y pues ya estos son elementos que nos ayudan a mejorar la visibilidad del programa. Corremos el programa y entonces esto es lo que nos da el programa de MATLAB. Lo podemos modificar pasando el mouse por cerca al título y aquí hay un cubito que dice rotar en 3D. Le damos clic y nos va a aparecer ya una flecha circular haciendo como un ciclo y entonces empezamos a girar nuestro plano y vemos que el plano toma todos los puntos, pues en este caso, ¿cierto? Pero pues ese es el propósito, encontrar un plano que más o menos describa el comportamiento de estos puntos. Por eso es que este nos sirve tanto para extrapolar, porque nos ayuda a ver qué elemento está en estos espacios y que tienen una aproximación muy cercana al comportamiento real de los datos. Y finalmente vamos a ver la regresión general. En la regresión general se simplifica muchísimo el trabajo que tenemos que hacer comparado con las otras regresiones. ¿Qué hace esta regresión general? Lo que trata es de compilar todo en una solución matricial. Recordemos que realmente la regresión no es más sino que la construcción de un polinomio con varias funciones. Únicamente que nuestras funciones son x, x al cuadrado, x al cubo, etc. Pero pueden ser muchos tipos de funciones. Y entonces esto es lo que trata de hacer la regresión lineal, la regresión general. En la regresión general se trata de generalizar todos esos tipos de regresión que se tienen a través de una solución matricial sencilla, pero que recoja todas las generalidades y las particularidades de esta forma de aproximar los puntos. Entonces, en este caso, lo que debemos tener en cuenta es que debemos construir una matriz Z. Esta matriz Z no va a ser cuadrada, no va a ser simétrica. Sin embargo, la vamos a operar de tal forma que se convierta en una matriz que yo pueda invertir o que yo pueda laborar o más bien manejar en diferentes operaciones. En este caso, la regresión general
lo que nos ayuda es a disminuir todos esos pasos que habíamos visto en las anteriores regresiones y convertirlo únicamente en dos líneas de código. Entonces vamos a ver cómo se construyen esas líneas de código. En este caso vamos a hacer una regresión cuadrática, es decir, vamos a hallar un polinomio de grado 2 para estos puntos. Entonces, en este caso, lo que hacemos es meter los valores de X y Y. Yo decidí meterlos en versión columna. ¿Cómo los meto en versión columna? Colocando este apóstrofe, porque así es como lo vamos a manejar realmente en la matriz Z. Entonces, lo primero que hacemos es pues limpiar el espacio de trabajo. Segundo, introducimos las variables. Esto sirve para cualquier tipo de regresión y ya vamos a ver cómo se maneja en la otra regresión. Entonces, en este caso construimos la matriz Z. Entonces, es muy importante que ustedes tengan claro cómo se construye la matriz Z. Entonces, lo primero que tiene que ir es siempre una columna llena de unos. ¿Cuántos unos vamos a tener? ¿Cuántos datos nosotros tengamos? Entonces, en este caso, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, será un vector de 6 unos. Si tengo 20 datos, será un vector de 20 unos y así sucesivamente. Entonces, siempre la primera columna es un 1. Siempre. ¿Por qué? Porque esa representa como la variable independiente o el coeficiente independiente. En la segunda columna vamos a usar la variable x. Si nosotros quisiésemos hacer una regresión lineal, simplemente suprimíamos y solo lo dejamos hasta x porque queremos una regresión lineal. Si queremos una regresión cuadrática, hacemos esto, es decir, lo elevamos al cuadrado. Si queremos una regresión cúbica, lo hacemos al cubo y así sucesivamente. Vamos hallando términos conforme nosotros queramos aumentar el grado del polinomio. Recordemos que el grado del polinomio no depende del número de puntos, depende de la forma que adquieren los puntos en la gráfica. Entonces, en este caso yo quiero hallar una cuadrática, entonces simplemente lo dejo hasta x al cuadrado. Y ya, lo que hago es a es igual a z transpuesta por z barra invertida, z transpuesta por y. Y ya, eso es todo. Aquí queda reducido todo lo que nosotros veíamos, por lo menos en la múltiple regresión, con todas estas filas de columnas, perdón, estas filas de operaciones, en la regresión cúbica con más operaciones y así sucesivamente. Aquí únicamente quedó reducido a dos líneas. Y graficamos los valores. La gráfica de los valores tiene un mismo punto, teniendo en cuenta que para el y calculado debemos tener en cuenta qué polinomio nosotros estamos hallando o qué coeficientes estamos hallando en el caso de la regresión. Entonces graficamos para comprobar eso. Es muy bueno que ustedes grafiquen. Y miren que aquí usé un polinomio, usé los mismos datos de la regresión cuadrática y miren que el dato, nuestro código funciona. Un dato que es muy importante tener en cuenta es que esto también sirve para regresiones múltiples. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos una regresión multivariable con dos variables independientes x y y, aquí vamos a hacer el ejemplo x y y, al igual que lo hicimos acá. Entonces, si nosotros tenemos el caso de x, y z como tercera variable y queremos hallar un plano, así como lo hicimos en el ejemplo anterior de la regresión múltiple, entonces vamos a construir la matriz Z de la siguiente forma. Ponemos a Z, que es igual, siempre va el vector de unos, la matriz X, perdón, el vector X, teniendo en cuenta que es un vector columna, y el vector Y, que es un vector columna. Y entonces en este caso lo que hago ya es que en esta variable pues ya va mi tercera variable. O sea, en este caso siempre va a ir la última variable. Si tuviésemos cuatro variables, es decir, una independiente y tres dependientes, pues aquí serían las tres independientes y aquí sería la última que sería la dependiente. Y así sucesivamente. Esto es algo que debemos tener en cuenta para poder construir las multivariables y miren que se ve reducida toda esa operación que hicimos a únicamente dos líneas de código. Y con esto terminamos el tema de regresión general y cómo podemos usar MATLAB para poder calcular los diferentes tipos de regresiones. Estas ecuaciones se pueden mejorar, se pueden
se pueden mejorar estos códigos, porque el objetivo de estos códigos era entender el algoritmo y ya cuando ustedes entiendan el algoritmo lo pueden automatizar.